Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food. Bienvenidos a Conversando con Emilio. 16 tarjetas no pasaron definitivamente el filtro del CNE, entre ellos el MAS. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese filtro? ¿Qué saben los afectados? Para hablar de eso y mucho más, hoy hemos invitado a Felipe Mujica. Él es secretario general nacional del MAS. Felipe, bienvenido. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo están las cosas? Felipe, ¿qué sabes de ese filtro? ¿Cómo fue? ¿A ustedes les notificaron? Bueno, tal y como tú lo estás preguntando, lo primero que hay que precisar es que hasta ahora, en el momento que estamos hablando, no hay nada que indique que esa decisión fue tomada, porque el Consejo Nacional Electoral, si hubiese tomado una decisión de ese tipo, tendría que haber notificado a las partes. A lo que ustedes saben es lo que han visto en las redes, pues. Lo que hemos visto es la especulación, el berenjenal ese que está armado, que si este partido tal, el partido cual, que si este postula, que si el otro tampoco. Y nosotros hemos ido expresamente al organismo electoral en 2 oportunidades. O un mismo día hablamos con 2 rectores, es lo correcto. Y a ambos les preguntamos cuál decisión había. Y ambos nos dijeron que todavía no existía ninguna decisión, que se había hablado del tema genéricamente en una sesión el día viernes pasado, pero que no había decisión. Y por supuesto, desde el punto de vista formal, tiene que haber un procedimiento en el cual el CNE debe notificar porque el partido tal o cual, ya sea porque es más pequeño, más grande. Y un razonamiento. Tiene que haber una formalidad desde el punto de vista legal, porque además la ley establece claramente cuáles son los puntos que aplican para que eventualmente un partido esté inhabilitado. Nada de eso se está implementando. Esto te lo voy comentando, como le he dicho a otros periodistas, partiendo no solamente de la experiencia política, sino que yo fui 15 años director legal de partidos políticos del CNE, por lo tanto creo que conozco un poco la materia y sé exactamente qué. Felipe, ¿cuál sería el supuesto? Porque hablan de la cantidad de votos no alcanzados por esa tarjeta en las pasadas elecciones regionales. ¿Eso sería una causal? ¿Tú que tienes el conocimiento? Del supuesto, creo que no debemos hablar porque no sabemos a qué se refiere. Ahora, lo que tú estás preguntando sobre el MAS, primero te quiero decir lo siguiente. El MAS tiene 53 años. Es el único partido político en esos 53 años que no ha dejado de participar en un solo proceso electoral de lo que se han convocado en Venezuela en ese periodo. Aún en las condiciones más complicadas, más difíciles, con una parte importante de la abstención, de la oposición llamando a la abstención, sin embargo, el MAS siempre participó. Por otra parte, cualquiera que revise los cuadros que tiene el organismo electoral en sus páginas, donde se indique el total de votos del MAS en el año 20, en el año 21, en el año que sea, se va a conseguir que el MAS tiene el porcentaje estimado, y no solo eso, sino que el MAS está por encima de unos cuantos de los partidos que supuestamente se especula que van a quedar legales por no se sabe qué razón. Entonces, en este momento, ponernos a especular una cosa o la otra creo que es inapropiado. Sería una plena especulación. Porque hay que esperar a que ellos notifiquen. Pero desde el punto de vista formal, mira, nosotros, para darte algunos ejemplos adicionales. El sábado que pasó, nosotros hicimos la Convención Nacional Extraordinaria, que estatutariamente es la instancia que le corresponde al MAS para decidir quién es su candidato presidencial. Claro. Para hacer esa reunión, previamente notificamos al Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral nos señaló que iba a venir una representación de ellos a la reunión. Finalmente no acudieron, no nos han explicado por qué. Previamente a eso le enviamos dentro del cronograma que está elaborado el autorizado para postular para el tema propagandístico, Segundo Meléndez, el autorizado para postular Felipe Mujica, y todo lo que nos han solicitado hemos estado permanentemente haciendo lo que ellos indican. Entonces, no hay ningún elemento en este momento, legalmente hablando, para que se pueda ponderar que una organización como el MAS, y no solo es el MAS, en la misma condición está el partido de Eduardo, Unión y Progreso,
está el partido Irán Gaviria Puente, por nombrarte tres, que de acuerdo con la información que tenemos, ninguno de los tres tiene ninguna razón para que haya sido eventualmente suspendido o negado su facultad para... Ahora, María Corina dice, en su última intervención por las redes, que el gobierno anuló las tarjetas de los partidos y movimientos que la apoyan, pero se las dio a los que son favorables a ellos. ¿Eso fue lo que pasó? Bueno, te insisto, yo no te puedo afirmar qué fue lo que pasó porque todavía no lo conocemos. Nosotros hemos sido en esto absolutamente sensatos y cuidadosos. ¿Cómo afecta al MAS esta situación en torno a la participación en estas elecciones? Bueno, si eso fuese verdad, te insisto que hay que preguntar siempre como si fuese supuesto. No lo vemos como un hecho. Es correcto. Si esto fuese verdad, le estarían quitando al MAS la posibilidad de postular. De ahí en adelante no sabemos qué otra cosa habrán decidido, porque la manera, el procedimiento es que si un organismo como el CNE toma una decisión, debe publicarla en Gaceta, debe notificar a las partes, y las partes, una vez que se le haya notificado, tienen la posibilidad de hacer uso del recurso de revisión. Y si el recurso de revisión administrativa ratifica el tema, todavía tenemos la posibilidad de ir al TCJ. Nada de eso hasta ahora ha ocurrido. Se supone que mañana se inicia el proceso de postulaciones. Nosotros estamos esperando el día de mañana. Mañana iremos a la página del CNE, la abriremos y veremos qué dice. Tratarás de hacer tu postulación y ahí verás qué es lo que dice. Y ahí veremos de qué se trata y el CNE dirá tal o cual cosa. ¿Y has conversado con algunos de estos otros 16 partidos a ver si están viviendo la misma situación que en el MAS? Sí, por supuesto, todos están en lo mismo. Ninguno ha sido notificado. De la idea de lo que dice la prensa, cuando tú comparas las especulaciones, si las especulaciones fueran ciertas y se hablara de los números, tendrían que eliminar por lo menos como 30 partidos más o menos, tendrían que eliminar entre los partidos del Polo Patriótico. De los números dices tú que no alcanzaron un porcentaje mínimo, creo que están por debajo del MAS, pues. 1.5% nacional. Depende, 0.5 o el 1% dependiendo de cuál aplique, pero todos están por debajo de la votación del MAS. Entonces imagínate cómo tú le aplicas a un partido como el MAS que obtuvo selectivamente esa con votación, las mismas condiciones, y a otros que están por debajo de la votación, entonces le aplicas no se sabe cuál criterio. Todo eso forma parte, te insisto, de algo que todavía no sabemos. Nosotros lo hemos dicho en todas las declaraciones, incluso la del lunes, que la dimos en nombre del Comité Ejecutivo Nacional, que nosotros hasta ahora no sabemos de qué se trata. Y bueno, como en este país las especulaciones son de cualquier naturaleza. Tú ves, por ejemplo, se dijo que Leocenis García no podía ser postulado porque le anularon la tarjeta. Él parece que fue no sé a qué sitio, se declaró en huelga de hambre, parece que muy breve, y al poco tiempo ya le dijeron que estaba autorizado para postular. De acuerdo con la versión. Él negó eso, por cierto, en las redes, que se había declarado que si lo vieron hablando con un guardia, que bueno, él justificó todo por las redes. Felipe, en ese supuesto, vamos a hablar de ese supuesto, si fuese cierto, ¿cómo eso afecta a María Corina? Porque solamente le deja la tarjeta de la MUD y la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y de Fuerza Vecinal, con quienes entiendo que ella no ha conversado, más allá de que se dejó colar que tuvo una reunión ayer con Manuel Rosales. Bueno, el problema es cómo deja María Corina es lo mismo que vale para la totalidad de las organizaciones políticas. ¿Cómo quedarían las organizaciones políticas supuestamente afectadas? Porque ¿qué es lo que pasa? Ellos están, si eso fuese verdad, te insisto, en la teoría eliminando unas tarjetas sin dar los argumentos formales de por qué le están eliminando. Por ejemplo, ellos le eliminan a María Corina la tarjeta Convergencia, pero no dicen por qué. Le eliminan otros partidos, pero tampoco lo dicen por qué. Y lo que ha aplicado en relación al MAS también ha aplicado en relación a todas esas organizaciones. Entonces, hasta ahora estamos bajo supuestos. Si esos supuestos fuesen verdad, ¿qué ocurriría? Bueno, que se reduciría el número de tarjetas para postular el eventual candidato de la oposición, quedaría disponible, de esta parte de la oposición, quedaría disponible la tarjeta de Fuerza Vecinal, quedaría disponible la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, supuestamente la de la MUP. Desde nuestro punto de vista, no importa la que quede, lo importante es que quede una, que pueda ser postulado y que no sea inventado posteriormente, que está anulado, porque si aquí se postula un candidato, como lo hemos dicho, que priorice Venezuela,
los intereses de los venezolanos por encima de los intereses personales o partidistas, y ese venezolano es factible de ser visto por la mayoría de la población como una opción ganadora, no importa la tarjeta, porque en definitiva se trata de llamar a votar por la tarjeta tal o cual, y eso perfectamente opera. Y hablando desde el punto de vista técnico, Felipe, esos partidos que pudieran quedar sin participar en estas elecciones tampoco podrían participar en las regionales y municipales. Bueno, depende del nivel del manejo que se haga, porque ¿qué es lo que ocurre? Si tú no puedes postular, tú supuestamente estás en una condición en la cual varios supuestos legales que están allí pudieran aplicar, te lo tienen que notificar. Vamos a partir, por ejemplo, del supuesto que más se especula, que el problema fue que no obtuviste los votos. Si resulta que obtuviste los votos, ellos tienen que revisar la decisión. Si aplica para los efectos de lo que estás preguntando, ellos tendrían que abrir un procedimiento donde te deberían indicar, mire, usted no obtuvo los votos, por lo tanto usted tiene que renovar la nómina, el registro de usted como partido en tales y tales entidades. Nosotros... Y conseguí tantas firmas, bueno, tantas cosas para resolver lo que exige la ley, porque nosotros hemos pasado por todas las circunstancias que se han dado en Venezuela. Nosotros fuimos el primer partido que ellos intentaron de alguna manera judicializar. Además lo intentaron judicializar 2 veces, no pudieron hacerlo. Después participamos en los procesos electorales y hubo 2 procesos electorales donde no obtuvimos la votación. ¿Qué hizo el CNE en su momento? Le notificó al MAS que en tales entidades, porque la cosa aplica de la siguiente manera, tú tienes que estar con un porcentaje de votos en 12 entidades. Si tú de las 12 entidades tuviste 5 o 7 donde obtuviste el porcentaje, tienes que salir a legitimar en las 5 que te faltaron. Pero eso solamente lo sabe el CNE y que te lo puede notificar es el CNE. Entonces, estos partidos no tienen nada que ver con su legalidad. A estos partidos lo primero que debería hacer el CNE es decirle, mire, señor, usted se puso una ropa negra y era blanca, o se puso una ropa roja y era verde, y por eso no está legalizado. Pero tiene que haber una razón. Mientras la razón no exista, todo lo que se argumente en esa materia es absolutamente especulaciones. Y nosotros lo estamos tratando de esa manera. Cuando fuimos a reunirnos con los 2 rectores, fue precisamente a preguntarle, mire, díganos en qué punto está esto. Algo nos dijeron, no hay resolución, hay que esperar que culmine la redacción, hay un problema ahí con un voto salvado del rector del Pino, que también es un inconveniente serio, porque no es cualquier cosa, que el organismo electoral decide una cosa y haya un razonamiento de uno de los rectores diciendo que eso no aplica. Eso es un dato importante. Que ese razonamiento por lo menos públicamente no se ha visto. Se vio el voto salvado no tiene por qué de ser Del Pino, visto, pero no se ha visto. Es que no tiene por qué ser visto porque todavía no está tomada la resolución. Es que estamos frente a una situación donde ni el voto salvado, ni pero la mañana estos 16 partidos deberían estar con la posibilidad de postular. Si fuese cualquiera de esos partidos, yo iría a la computadora, abría la página mañana y hago a ver qué me intento dice, de postulación. A ver qué me dice. Felipe, tuviste, cambiando el tema y volviendo al tema de las presidenciales, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar la intervención que por las redes tuvo María Corina Machado. Ha dado mucho que hablar esa intervención. ¿Cuál es tu opinión sobre esa intervención de María Corina que tuvo recientemente? Bueno, yo creo que allí María Corina no dijo nada que no haya dicho antes. Eso es un discurso que ya lo viene diciendo a lo largo de todas sus intervenciones en todo el país, donde habla de la necesidad de defender el voto, que habla de la necesidad de la presencia de la sociedad, que habla de la necesidad de dar la pelea en un escenario donde se está diciendo que se está tratando de impedir la elección, etcétera. Y ella culmina con algo que nos parece sumamente importante, que es que culmina reiterando algo que todos los partidos políticos hasta ahora han dicho, que es que independientemente de lo que haga el CNE, o de lo que haga el gobierno, o de las limitaciones que se pongan, hay que mantener la ruta electoral y hay que ir a votar. Esto es un cuadro totalmente diferente a lo que había ocurrido hasta ahora. Recuerda que en las elecciones anteriores había comportamientos
irregulares de parte del gobierno, de parte de los organismos electorales, y la respuesta era no voto. Con ese CNE no vamos porque no nos van a reconocer. Y eso culminaba en la estrategia que el gobierno tenía, que era dividir a la oposición y lograr que una parte de la oposición se abstuviera. Hay resultados electorales, creo que lo hemos comentado otras veces, por ejemplo, la última elección de gobernadores. ¿Por qué razón los zulianos, los margariteños y los cojedeños ganan? Porque son más vivos o menos vivos que el resto de los venezolanos. Ganan porque deciden ir a votar y votan corrigiendo los propios errores de la oposición, porque recordemos que en esos 3 estados habían como 6 o 7 candidatos opositores. Sin embargo, los electores lograron identificar que Morel, que el Garrido, en el caso de Barinas, que Rosales en el caso de Zulia y Galíndez en el caso de Covede, eran los candidatos por los cuales había que votar. Si tú haces un ejercicio matemático, que es muy sumamente importante, y de esas elecciones regionales sumas el segundo con el tercero, te vas a conseguir que el segundo se convierta en primero, lo cual indica claramente que de lo que se trata es que la gente participe. Si lo que ocurrió en esos 4 estados, incluyendo el de Barinas, en las condiciones que ya sabemos, se genera en el resto del país y se genera en este momento donde el país sabe que Maduro está en minoría, que el problema es construir una alternativa que sirva, una alternativa que el país pueda ver claramente como ganadora, y para eso tenemos que construir todo. Si el caso de María Corina es que termine inhabilitada, ella tiene que ayudar a ver cuál es el candidato. Si eventualmente todos estos partidos que están especulando que no vamos a tener tarjeta, también tenemos que ayudar a buscar de qué manera se va a votar y a través de qué tarjeta. Y tendremos que ayudar también a tener un candidato que claramente pueda ser visto por el país como una opción victoriosa. Felipe, vamos a ir al corte de publicidad. Cuando ella habla, al regreso, quiero que me hables, cuando ella habla y hace un recuento de dónde estamos hoy y todo lo que se ha avanzado, te hace entrever que estamos a punto de un cambio. ¿Estamos a punto de un cambio de gobierno o todavía falta mucho? No me lo respondas. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Felipe Mujica, secretario general nacional del MAS. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Felipe Mujica. Él es secretario general nacional del partido MAS. Y dejábamos una pregunta al aire, Felipe. Te decía que María Corina había hecho un esbozo de todo lo que se había logrado hasta ahora, creando una esperanza. ¿Estamos a punto de un cambio de gobierno o todavía no? Porque es que hay analistas, yo he tenido a Magdaleno, por ejemplo, que te hacen todo un análisis que te dicen que todavía no están dadas las condiciones para un cambio de gobierno. Te hago la pregunta, ¿estamos a punto de un cambio de gobierno? Bueno, depende de lo que tú analices. Si tú, por ejemplo, analizas la situación del país, está claro que el país reclama abiertamente la necesidad de un cambio. Las condiciones de vida de los venezolanos es de tal naturaleza que donde tú vayas, por ejemplo, con una pregunta elemental que nosotros le hacemos cuando se plantea el tema de la candidatura. Bueno, ¿y por qué candidato votarías tú? Te responden por el que sea. Lo cual quiere decir que hay una voluntad mayoritaria en la gente de buscar una opción, y lo que le están pidiendo es al campo democrático que puedan efectivamente postular un nombre que pueda ser respaldado. La gente quiere un cambio, pero no está amarrada a un nombre. No, no está amarrado a un nombre. La gente lo que quiere es alguien que pueda encarnar claramente una opción. Y esa opción tiene que ser identificada también con una proposición que implique que el país que vamos a proponer sea distinto al país que tenemos. Esto quiere decir que vamos a proponer un país democrático, un país donde haya alternabilidad, un país donde se respete la existencia de todo lo que haya desde el punto de vista político. Aquí van a seguir existiendo chavistas, adecos, copellanos, masistas,
de Un Nuevo Tiempo, de Fuerza Vecinal, de todas las organizaciones políticas que tú puedas nombrar, y va a haber una parte muy grande de los venezolanos que no militan en ningún partido político. Eso forma parte del pluralismo. Eso hay que rescatarlo, hay que rescatar la alternabilidad, hay que sacar del juego político la palabreja de no volverán, porque el no volverán precisamente es la negativa de la alternabilidad política en el campo democrático, y hay que construir necesariamente esa fuerza que todavía está en proceso, porque todavía no se tiene el candidato, todavía no se tiene, digamos, el bloque unitario necesario para que el país lo perciba de esa manera. Sin embargo, la política te abre los espacios para todo. Yo he puesto el ejemplo de distintas maneras, que se parece mucho a la situación nuestra, que fue el caso chileno cuando Pinochet. La oposición chilena tenía los mismos conflictos que tiene la oposición venezolana. Sin embargo, lograron llegar a un acuerdo que nació en Venezuela en unas reuniones que convocó Carlos Andrés Pérez, que era el presidente de la República en la colonia de Tovar, y de ahí aterrizaron, además de ganar el plebiscito para si continuaba o no continuaba Pinochet, fueron al proceso electoral. En la última raya, en el último momento, los tres precandidatos que existían, Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Patricio Aylwin, se reunieron y se pusieron de acuerdo en que el que estaba en mejor condición, no electoral, porque estaba mejor de todo era Ricardo Lagos, pero era el que Pinochet no admitía bajo ninguna circunstancia, y tampoco Frei, y el que era posible ser admitido por Pinochet por razones personales, políticas, etcétera, era Patricio Aylwin. Bueno, y designaron a Patricio Aylwin. Alguien pudo haber hecho también en aquel momento, ese era el candidato que quería Pinochet, de acuerdo con el argot y con la manera en que decimos aquí las cosas en Venezuela. Era el candidato y la gente lo vio y entendió que ese era el candidato. Y esos tres seres humanos que se reunieron colocaron de manera principal los intereses de Chile, no los intereses personales. Aquí en Venezuela está planteado lo mismo. Extrapolando ese ejemplo a Venezuela, ¿hay una persona con esas características, Felipe? Bueno, si tú te vas a aquel momento a la circunstancia chilena, tú pudieras decir que el que designaron el que menos posibilidades tenía de ser respaldado por la población, porque supuestamente era muy amigo de Pinochet, cosa que más o menos fue cierta, porque hay un corolario de todo ese cuento, que es que después que Patricio gana, Pinochet lo va a felicitar y le pregunta, bueno, Patricio, ¿y quién va a ser el jefe de las Fuerzas Armadas? Y le dice, tú. Imagínate un escenario político como ese, porque nadie puede imaginarse. Y así fue, y la transición chilena avanzó de esa manera. Por eso, cuando se está hablando de si existe o no existe, eso lo dice la política. La política, como lo hemos comentado en distintas oportunidades, es el instrumento para resolver lo posible y lo imposible. O sea que estamos viendo la posibilidad de que yo quiero llevar esto al plano de que, bueno, los actores políticos existen, uno ve las posibilidades de que el próximo, vamos a decir, candidato de la oposición sea una persona que no tenga el arraigo popular, pero tenga la preparación, sea una persona potable desde el punto de vista del gobierno y de ganar. Entonces habrían fórmulas como que habría un presidente y Padrino seguiría siendo el jefe de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Bueno, todo eso habría que especularlo. Lo que yo sé es que si tú agarras a fulano de tal, el que sea, como dice la gente, y lo colocas allí, y hay un bloque político importante que lo respalde. Si allí además, si finalmente se concreta lo que todo el mundo supone que va a pasar, es inhabilitada María Corina, y María Corina decide que ella va a respaldar a ese nombre que se coloque allí, ese candidato respaldado por un conjunto de fuerzas, más el respaldo de María Corina, sería una opción casi imposible de derrotar por parte del gobierno. Eso es un hecho que hay que construir. Eso no tiene nada que ver sobre si es un líder popular o es un empresario o es un dirigente político. Te insisto, el que sea, siempre y cuando ese que estamos hablando, el que sea, reúna las condiciones de ser respaldado mayoritariamente, de poder ofrecerle al país un gobierno democrático, plural, donde se respete los derechos de todos los venezolanos y que incluso los que están en el gobierno
dejen a un lado el discursito ese que los van a perseguir, que los van a matar, porque nada de eso está planteado en términos de futuro. Aquí no tiene ningún sentido que tú le plantees a Venezuela, vamos a poner a fulano de tal presidente para que persiga a los que están en el gobierno ahorita y para que los meta presos o para que haga tales o cuales cosas. Eso no tiene ningún sentido, ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo, porque los procesos políticos son los procesos políticos. Ellos no pueden tú darle la posibilidad de que estén especulando de que ellos no están dispuestos a entregar porque que los van a perseguir o los van a meter presos. Eso no lo ha planteado nadie de manera directa ni de manera formal. Y por supuesto el candidato que surja menos podría incurrir en un error de esa naturaleza. Habría que decirle a todo el país, vamos para un gobierno democrático, vamos a respetar los derechos a todos los venezolanos, vamos a convivir, vamos a buscar los 7 millones de venezolanos que se fueron para que entre todos podamos construir el país que necesitamos. Mañana inicia el proceso de inscripción. ¿Qué va a hacer el MAS mañana? Tú eres la persona autorizada para postular. Tú vas a postular a alguien en particular, vas a intentar postular a María Corina. ¿Está el MAS en esa onda? ¿No está el MAS en esa onda? ¿Por dónde van los tiros con el partido? Nosotros vamos a insistir en lo que hay que hacer formalmente. Así como estamos en este momento, bajo el supuesto de una decisión que por ninguna parte aparece, bueno, si esa decisión no aparece, nosotros no tenemos por qué sentirnos afectados, porque simplemente no estamos notificados. Entonces iremos a lo que establece el CNE, iremos a pedir el código de postulación, etcétera, etcétera, y ahí veremos qué nos dice el CNE. Para nosotros todavía está abierta toda la posibilidad para que eventuales errores que se hayan cometido en una supuesta decisión puedan ser corregidos. Así como se corrigió en minutos o en horas, claro, lo que supuestamente ocurrió con Leosonis García, puede ser perfectamente corregida. ¿Y a quién estarías postulando? Nosotros, la decisión del MAS se va a tomar el día sábado, porque nosotros tuvimos la convención extraordinaria, que es a quien le compete, y allí decidimos trasladar la competencia al Comité Ejecutivo Nacional. Nosotros hemos dicho que nuestro candidato es Venezuela y lo que nos falta ahora es buscarle el apellido a Venezuela, que es lo que vamos a buscar de aquí al sábado, de tal forma de poder contribuir en lo que hasta ahora ha sido nuestro interés principal. Felipe, y hay algunos nombres, mira, se escucha que si Eduardo Fernández, Ramón Guillermo Aveledo, Manuel Rosales, en caso de que María Corina, como se presume, no pueda inscribirse, inclusive la jefa de campaña de María Corina, Magali Meda, bueno, hay varios nombres en el tapete. Creo que el nombre que hay que buscar es el que pueda tener el mayor consenso posible, porque es el único mecanismo que tenemos ahora. Ojalá a nadie se le ocurra, porque incluso en esta situación que hay ahorita, en que no se sabe con claridad qué ocurre, inventar que vamos a postular cualquiera para después negociar en los tantos días que quedan. Porque de acuerdo con algo que está circulando por allí, supuestamente el CNE va a dar por aprobadas las postulaciones en los 5 días en que también se está postulando. Aparentemente hay un proceso abierto después para producir los cambios. Eso puede generar, si tú abres la posibilidad de que se te postulen 10, 20 candidatos, a que posteriormente ocurra cualquier cosa y que los candidatos no puedan ser retirados, como ya en una elección municipal. Sí, se postulen los que llaman tapas y entonces resulta que las tapas terminen siendo los únicos que van a poder ser candidatos. Ya eso ocurrió en un proceso municipal, en el cual se generaron cualquier cantidad de situaciones como la de las tapas que tú describes, y cuando se fue a la página no abría la página. Creo que a Fuerza Vecinal le ocurrió algo parecido en Barinas cuando quiso respaldar a Garrido. No hubo forma ni manera de que la página abriera y finalmente Fuerza Vecinal no pudo respaldar a Garrido. Sin embargo, Fuerza Vecinal debe haber públicamente llamó a votar por Garrido y por las tarjetas que en ese momento estaban habilitadas. Bueno, en este caso ocurre lo mismo, hay que ir a tratar de agotar para que el CNE te responda. Ojalá el CNE no cometa el error de hacer las cosas que hemos señalado, que en el caso del MAS y en el caso de otros partidos no cuadran, porque efectivamente cuando tú revisas, te vamos incluso a dejar los cuadros del CNE para que tú veas de qué se trata, tanto el cuadro numérico de los votos obtenidos como un cuadro de análisis en donde se señalan los distintos partidos y cuáles son las situaciones que tienen, para que tú veas que cuando veas el cuadro del MAS, es el único cuadro que está absolutamente en blanco, sin ninguna observación sobre nada que implique
que haya algún tipo de incumplimiento por parte del MAS de sus requisitos legales. Felipe, ¿cómo se puede conseguir ese consenso en un tiempo tan corto? O sea, aquí estamos hablando, ayer en un foro gratuito que dio organizó el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, ahí en la plaza Los Palos Grandes, donde participó Luis Vicente León. Luis Vicente hacía ver que era importante, número uno, que si hubiese un llamado sustituto, primero que hubiese un sustituto, que el país no se quedara sin candidato. Segundo, que si hubiese un sustituto, tuviera el apoyo de María Corina y que la mayoría de su porcentaje electoral sería transferido a esta persona. Pero que también era importante que los partidos de la plataforma y todos los partidos que apoyan a María Corina tuvieran una opinión sobre ese candidato. Entonces, bueno, aquí está el tema. Bueno, puede María Corina nombrar a alguien de su entorno y decirle a los partidos es porque yo soy la líder de Venezuela, o van a intentar los partidos de la plataforma imponerle no es porque este es uno de nuestras bases. Para todo esto quedan horas. ¿Cómo ves tú el esquema para que se logre en tan pocos días un consenso donde todas las partes queden satisfechas? Yo creo que en primer lugar hay que reconocer que tenemos una dinámica diferente a la de hace aparentemente, creo que 2 años que se comenzó a hablar de precandidaturas presidenciales en el campo opositor. De 2 años para acá, creo que cuando eso comenzó, el número que se daba era como 40 precandidatos. El hecho de que hoy ya no se tengan 40 y no que tengan menos, ya es un hecho positivo. Segundo, hay que destacar que se vienen haciendo reuniones entre los partidos. Ayer tú mismo lo comentaste, se hizo una reunión que en mi opinión debe haber sido muy importante, independientemente de hasta dónde hayan llegado, que fue la reunión de María Corina con Manuel Rosales. Entiendo que ella también se está reuniendo con otros factores. Nosotros nos hemos reunido con ella también. Nos hemos reunido para sugerir precisamente el que hay que buscar un consenso, y lo que dice Luis Vicente León, esos pasos que él señala, son efectivamente correctos. Hay que tener un candidato, ese candidato tiene que ser apoyado por todo el mundo. Si María Corina finalmente, como aparentemente resulta imposible de ser postulada, ella debe ponerse a la cabeza del proceso de postulación y de respaldo al candidato tal o cual. Y a pesar de que queda poco tiempo, yo creo que el tiempo es más que suficiente si priva el sentido común, el interés por el país, se deja al lado las mezquindades personales o partidistas y se coloca, como lo hemos dicho en otras oportunidades, Venezuela en letras mayúsculas como el interés principal. Si eso es así, nosotros podemos tener candidato mañana, lo podemos tener el viernes, lo podemos tener el sábado, o lo podemos tener el lunes a las 11 de la noche y también sirve. Cualquiera de las circunstancias permite que se pueda postular un solo candidato, porque si tú a las 11 de la noche entras en la página del CNE postular y ya tienes el código, postulas el candidato que vayas a postular. Es decir, tiempo hay si lo que priva son los intereses colectivos y los intereses de Venezuela. Bueno, nos vamos con esas palabras. Venezuela es el interés principal. Gracias, Felipe. Y las personas que se conectaron tardíamente por el Instagram o por el Facebook, les recuerdo que este programa está posteado, va a ser posteado, mejor dicho, en YouTube. Ustedes colocan en YouTube Conversando con Emilio y ahí pueden tener acceso a este y a todos los programas que hemos hecho hasta este momento. Así que será hasta otra oportunidad que estaremos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Venezuela es la prioridad. Ese es el título. Te lo vendo. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food.